Para FECAICA es un gusto tenerlos acá el día de hoy y para dar inicio formal a la actividad tenemos como primer punto las palabras de bienvenida del presidente de FECAICA, Robert Vinel. Buenos días a todos. Agradecemos que nos acompañen en este conversatorio para discutir un tema que sería raro hace poco tiempo, que es la reconciliación entre las discusiones que se toman en la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud. Todo cambio que estamos enfrentando en comercio, para alguien que empezó en la era cepaliana la época del mercado común centroamericano, causa una discusión un poco diferente, porque desde la unión aduanera con la Unión Europea, todo es sujeto a comercio y todo es sujeto a discusión, salud, derechos humanos y todo eso. En el caso nuestro estamos tratando de ver los impactos de salud con los impactos de comercio. Y eso no es el único que vamos a tener que enfrentar, pero para personas que están interesados en la Unión Centroamericana, es importante ir solucionando los problemas, porque desde la guerra de Honduras con El Salvador en 1969, hace demasiado tiempo, las economías centroamericanas han ido divergiendo en vez de uniéndose cada vez hasta los últimos 5 o 10 años que ha habido un movimiento de nuevo de acercamiento y de unión. Hemos estado con mucho esfuerzo trabajando para esa unión que es importante. Los nuevos eventos mundiales, como la pandemia del COVID, han hecho que salud sea un problema que tiene que estar en el tapete y tiene que ser sujeto a discusión, pero al mismo tiempo cada una de las normas tiene que ser integrado, porque cualquier norma puede ser utilizado para divergir nuestros intereses de la unión de que estamos hablando. Entonces les doy la bienvenida a esta reunión, este conversatorio, y espero que todos disfruten y todos trabajemos en pos de la Unión Centroamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Robert, por su intervención. Y aprovecho la oportunidad para comentarles la dinámica que vamos a desarrollar el día de hoy. Cada uno de nuestros expertos va a tener 5 minutos iniciales para expresar sus puntos de vista iniciales. Y seguidamente vamos a tener un espacio de un panel en el que nuestro moderador estará lanzándoles preguntas a cada uno de los expertos. Y finalmente vamos a tener el espacio para que las personas del público puedan apoyarnos escribiendo sus preguntas en el chat de este Zoom y poderles ir dando lectura a cada uno de ellos. Así que sin más, me gustaría darle la bienvenida a nuestro primer experto del día de hoy, que es el embajador Melvin Redondo. Quisiera leer una breve reseña de su hoja de vida. El embajador Melvin Enrique Redondo, hondureño, ocupa el cargo de secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA a partir del 16 de julio de 2017. Previamente se desempeñó como subsecretario de Estado de Integración Económica y Comercio Exterior de Honduras de 2011 a 2017 y como jefe de negociaciones comerciales en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Colombia, Taiwán, Corea y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. En la Secretaría de Industria y Comercio de Honduras, fungió como consejero de la Misión de Honduras ante la OMC en 2002, director general de Integración Económica y Política Comercial entre 2003 y 2005 y como subsecretario de Estado de Integración Económica y Comercio Exterior en el año 2005. Adicionalmente, formó parte del equipo de la negociación de adhesión de Honduras al GATT-OMC en 1992 a 1994 y representó a Honduras en la Organización Mundial del Comercio, OMC, en la presentación del segundo y tercer examen de política comercial de Honduras y en las conferencias ministeriales realizadas en dicho foro. Bienvenido, Melvin, un gusto tenerlo por acá con nosotros.
podríamos pasar con nuestro segundo expositor, Joe Henry Thompson, a quien damos la más cordial bienvenida y me voy a permitir leer un extracto de su hoja de vida. Joe Henry Thompson es nicaragüense, licenciado en Derecho por la Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua, magíster en Procesos de Integración por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, y la Universidad de Alcalá, España. Doctor en Derecho por la UCA de Nicaragua, especialista en el área de Derecho Aduanero, con amplia experiencia en análisis jurídico aduanero, Derecho de Integración Económica y Derecho Comunitario. Catedrático de Legislación Aduanera en las universidades UAM, UNICA, UNAM de Nicaragua, profesor de Derecho Aduanero en cámaras y asociaciones de Nicaragua, Honduras y El Salvador, miembro fundador de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, certificado Incoterms 2020 de la Cámara de Comercio Internacional y la Academia de CCI. Negociador por el sector privado ante las rondas de negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y el TLC Corea del Sur y Centroamérica. Así que sin más, le damos la más cordial bienvenida a Henry Thompson. Gracias a los participantes por crear este tipo de oportunidades para que todos estemos al día sobre el quehacer del comercio internacional y cómo nuestros gobiernos y la comunidad de naciones van creando oportunidades para mejorar el comercio y sobre todo para garantizar un comercio libre. A todos nos sorprendió la pandemia. Para febrero del año 20 inició todo un proceso que nos llevó 200 días a estar restringidos en nuestros hogares, algunos por conveniencia propia y otros por decretos de cada una de las naciones. Esto obligó a cambiar la manera en cómo se hacía negocio y cómo se compraba. Una situación que nadie esperaba, pero que sin embargo se dio. La primera situación que nos llamó la atención a todos es el hecho de que un montón de mercancías que estaban previstas a circular se quedaron estancadas. Pero no porque quisieran quedar estancadas, sino porque en ese momento se levanta una serie de protección en el mundo, sobre todo para la vida humana. Y se toman una serie de decisiones que poco a poco van frenando la entrega de mercancías, la libre circulación. Y entonces el primero que llama la atención es el que en ese momento era el presidente de la OMC. Acevedo llama la atención y dice, señores, debemos de tener una precaución, no restringir el comercio basado en garantizar la vida humana, pero creando restricciones que no eran necesarias. Inmediatamente toma medidas la Organización Mundial de Aduana y comienza a hacer una serie de acuerdos o de memorandos de entendimiento con la Organización Mundial de Comercio, con la Organización Marítima Internacional, con toda una serie de organismos que todos ellos de una u otra manera convergen en frontera para garantizar que si bien el equilibrio debe de manejarse, no prevalezca restricciones y regulaciones no necesarias que restringen indebidamente el comercio basado en que se está protegiendo la salud humana. Situaciones similares vivió Centroamérica. El único lugar donde la situación se vivió un poco más cruda en cuanto a la restricción, basada en el principio de proteger la vida, se dio entre Nicaragua y Costa Rica, quienes decidieron cerrar frontera por garantizar que no se siguiera infectando a la entrada o salida de personas que transitaban con las mercancías a ese territorio. Pero siguió el concurso de las naciones hablando sobre el tema, negociando para garantizar que hubiera un efectivo equilibrio.
y se establece un mecanismo de coordinación intrarregional a través del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana para tratar de garantizar la fluidez de las mercancías, basado en el hecho de que no puede prevalecer una medida basada en protección que restringe el comercio. Desde ese entonces, el comercio internacional ha venido sufriendo una serie de transformaciones y una de ellas es cómo se hace negocio. Antes los negocios se hacían semipresencial, hoy son sin presencia. El 90% del comercio se realiza transfronteriza con personas que están distantes, que no están presentes, pero sin embargo se realiza el comercio, se cierra la transacción. Eso crea nuevas situaciones en el comercio que debe ser revisado, analizado, estudiado y contextualizado para garantizar que la materialización de la voluntad entre las partes sea la que prevalezca, aun cuando estos no estuvieron presentes en la materialización del contrato como tal. A ello se anuda el hecho que es necesario mantener la inocuidad de los alimentos. Es necesario mantener una serie de medidas que garanticen que lo que vamos a ingerir, que lo que vamos a obtener, que lo que vamos a vestir, cumpla con las regulaciones internacionales necesarias. Pero sigue siendo un llamado de atención primario de parte de los componentes fundamentales de la facilitación del comercio internacional, llámese OMC, llámese Organización Mundial de Comercio, llámese Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial Marítima Internacional, todas aquellas que convergen en aduana y que regulan y de alguna manera están presentes en la cadena logística, garantizar un principio: libre circulación de mercancía, pero basado en garantizar la salud humana, pero que ésta no sea un obstáculo técnico al comercio. Y ese es el llamado que nos siguen haciendo todas las organizaciones internacionales. Y es la apuesta a la que viene apostando la Organización Mundial de Comercio con mucha atención. Y es lo que además deben de incorporarse en este sistema de protección en el que todos convergemos, el sector privado. Porque el comercio no lo hacen las naciones, lo hacen los comerciantes, los productores, los industriales, lo que hacen el intercambio comercial internacional. Y a estos actores son los que deben de converger en la mesa a la hora de la toma de decisiones, porque son ellos los que empacan, los que embalan, los que producen, los que etiquetan, los que hacen cada uno de los eslabones necesarios para que esa producción alcance su fin, que es el producto terminado, y el resto del eslabón del comercio internacional que se incorpora posterior a esa firma de ese contrato que valida la circulación para llegar al consumidor final, que es el resto de la cadena logística internacional, también la hacen las personas, empresarios, que saben, que tienen muchos años de experiencia haciendo su labor logística. Y entre ellos, entre todo ese entramado debidamente eslabonado y concatenado, también está el hecho de que alguien tiene que supervisar entrada, salida, permanencia y tránsito de las mercancías, pero que éste se cumpla de conformidad con las normas internacionales, velando por la garantía y la eficacia del cumplimiento normativo regulatorio sin afectar su tránsito, su entrada, su salida y su consumo. Y esto le ha sido delegado a los agentes de aduana de todo el mundo, quienes colaboran, coayudan
con el importador, con el exportador, con los organismos oficiales que convergen en frontera para cerrar el ciclo en el que interactúan fundamentalmente las aduanas. Esas son las puertas. Las aduanas son las puertas del mundo que se abren y se cierran a la entrada, salida de las mercancías a un territorio. Y esa puerta que se abre y que se cierra debe de estar en consonancia con la normativa regulatoria respectiva para garantizar que solo prevalezca la normatividad en función de lo que debe de garantizar inocuidad, sanidad y garantía del buen comercio lícito para dejar abrir la puerta y pasar la mercancía para la materialización y realización del comercio. A eso nos enfrentamos. Y el segundo y último gran elemento es cómo hacemos comercio. Hoy el comercio electrónico es preponderante. Me imagino que hacia la próxima ministerial de la Organización Mundial de Comercio, los ministros de Economía, igual que nuestro Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, y en ocasión de estar trabajando la modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, se debe de estar trabajando los eslabones necesarios, la normatividad apropiada para el desarrollo de este comercio que combina lo presencial con lo no presencial y sobre todo el comercio electrónico que ha sido desarrollado a partir de la pandemia. Pero algo fundamental, sin coordinación, sin integración de las personas que hacen comercio, que normalizan, normativizan y materializan ese elemento fundamental de la normatividad de cumplimiento normativo obligatorio y voluntario de las partes, no puede haber libre circulación. Todos debemos de estar conscientes lo que nos toca cumplir y jugar en el comercio. La normatividad no es gratuita, garantiza la no propagación del virus, pero sobre todo nos garantiza todo, que lo que entra, lo que sale y lo que permanece en nuestros países para el consumo ha sido debidamente cumplido con la normativa regulatoria respectiva que nos hace garantía del buen ilícito, del buen lícito comercio y nos da a nosotros buen sabor de boca que todo lo que estamos consumiendo cumple con la normativa regulatoria respectiva para garantizar nuestra salud y nuestro bienestar y el bienestar de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, don Henry, por su mensaje inicial. Melvin, por favor, lo dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, gracias Claudia, gracias a FECAICA por la oportunidad, la invitación, por supuesto a Robert Vinelli, a quien saludamos y lo felicitamos por su reciente elección, y a los colegas que nos acompañan en este panel, a quien hace ya un buen rato no los podemos saludar y que, bueno, hemos compartido diferentes momentos en diferentes luchas en pro de una mejor Centroamérica. Para mí es un verdadero gusto estar aquí con ustedes esta mañana debatiendo el tema sobre comercio y salud. Creo que es uno de los aspectos que más recientemente se han incorporado a la discusión de la agenda internacional y especialmente ahora en tiempos de esta pandemia que nos afecta a todos, pues efectivamente nuevamente se pone a discusión y al debate esa interacción entre comercio y salud, y más propiamente esa interacción entre dos foros internacionales que tienen altísima relevancia sobre el tema en referencia, como lo es la Organización Mundial del Comercio y por otro lado la Organización Mundial
de la salud. Creo que es muy importante plantear y traer estos elementos a la discusión. Bien lo decía don Henry Thompson hace un momento, esa disyuntiva que existe y ese aparente conflicto entre comercio y salud creo que merece la atención de todo mundo. Don Henry también nos señalaba pues la necesidad de que se tiene de que el comercio pues cumpla ciertas características, y una de estas características es precisamente asegurar que lo que se comercializa pues tiene esas características de salud y esas características de inocuidad que aseguren pues precisamente que el consumidor está adquiriendo un producto que no le va a perjudicar. Pero desde el otro lado también tomar en consideración hasta qué punto una regulación sobre salud pues puede definitivamente convertirse en un obstáculo, en una barrera al comercio si no está precisamente fundamentada, si no está basada en argumentos científicos, si no se tiene la prueba suficiente y si no hay esa coherencia definitivamente entre los temas de comercio y en los temas de salud. En el espacio más local, en el espacio centroamericano, recordar que un importante componente del comercio intracentroamericano son precisamente productos del sector alimenticio y en consecuencia esto nos lleva a tener mucha atención a las discusiones que se dan sobre temas de inocuidad y sobre la incorporación de regulaciones técnicas sobre el comercio de productos para regular precisamente el comercio intracentroamericano. Y tenemos que prestar muchísima atención a las decisiones que se toman en la OMC, las decisiones que se toman en la Organización Mundial de la Salud y en otros organismos como lo es, por ejemplo, el Códex Alimentarios y otras regulaciones locales de otros organismos internacionales que tienen que ver con este tipo de temas. Tenemos que prestar mucha atención precisamente porque estas regulaciones que emiten estos organismos internacionales se convierten en referentes para la construcción de normatividad a nivel regional, considerando muchas ocasiones que es necesario pues tener en cuenta la capacidad que tienen los países de poder cumplir regulaciones más estrictas o la capacidad de poder hacer el abordaje precisamente para ir teniendo en consideración el tema de comercio y de salud. La región pues también tiene otro tema que tiene que considerar y es el hecho de cómo estas regulaciones de los organismos internacionales y las regulaciones de los organismos locales en los principales mercados de exportación pues afectan también nuestra capacidad de poner productos en el mercado. Ya en el pasado Centroamérica y en particular algunos países se han enfrentado a regulaciones que tienen como fundamento precisamente temas de salud, pero que se convierten definitivamente en regulaciones que afectan al comercio. Y es necesario, pues, desde esa óptica, encontrar esos balances entre los objetivos legítimos de salud y los objetivos legítimos de comercio que tienen los países. Sé que poner en el balance esta discusión no es sencillo. Ya en el pasado, nuestra propia experiencia nos ha enseñado que es una tarea que en apariencia es de difícil reconciliación. Sin embargo, la discusión cada día nos va acercando todavía más y poco a poco vamos viendo cómo van apareciendo una serie de regulaciones sobre productos que a Centroamérica le interesan, regulaciones que tienen que ver con contenidos y residuos de productos químicos, con regulaciones que tienen que ver con temas de micronutrientes, temas que tienen que ver con niveles aceptables de ciertos componentes en las preparaciones alimenticias, otros temas que involucran áreas que uno no se imagina, como por ejemplo la propiedad intelectual, que de repente una regulación de salud pues tiene que, o más bien afecta
ese tipo de regulaciones. Y eso nos va llevando a temas que hace años pues no los considerábamos y aparentemente pues no existía ningún conflicto entre ellos. Y es por eso que nos vemos en la obligación de encontrar canales que nos reconcilien entre, como bien lo mencionaba, los objetivos legítimos de salud, los objetivos legítimos de comercio, la protección y la adecuada información a los consumidores y, por supuesto, la necesidad que tienen los países de estar mejor posicionados en el contexto internacional a través de las exportaciones de sus productos y a la vez asegurar que los productos que se introducen a sus mercados, que vienen de otros países, pues cumplen regulaciones mínimas y que van en línea con los objetivos legítimos de salud. Hoy por hoy, el tema de la pandemia ha hecho mucho más evidente la necesidad de colaboración entre las instituciones normadoras del comercio internacional y de la salud, específicamente a partir de que estuvimos viendo este nacionalismo en el tema que tiene que ver con la distribución de las vacunas, por ejemplo, y así nos vamos a ir encontrando diferentes temas, diferentes foros, y lo que quiero decir al final del día es que se necesita un enfoque coordinado, un enfoque integral para tener un abordaje completo entre lo que es salud y lo que es comercio. Y superar esta aparente dicotomía, este aparente conflicto entre comercio y salud sobre la base de una mejor coordinación y sobre la base de un mejor entendimiento de los objetivos legítimos y de los instrumentos que legitimizan los objetivos de comercio y los objetivos de salud. Yo me quedo por ahí, por ahora, Claudia. Muchísimas gracias, Melvin, por tan interesante exposición. Y precisamente pues la industria busca este enfoque integral, ¿verdad? Y es por eso que hemos decidido el día de hoy invitar a diversos expertos en la materia con diferentes enfoques. Y ahora pues le daría la palabra a Marco Tulio Molina Tejeda, y solo antes de darle la palabra voy a hacer una breve lectura de su hoja de vida. Él es representante permanente alterno de Guatemala ante la OMC, donde ha sido responsable del tema de solución de diferencias desde 2005. En esta capacidad ha representado a Guatemala en más de 50 disputas como parte y tercera parte en la OMC. También ha representado a Guatemala en disputas bilaterales y regionales. Recientemente ha fungido como miembro de grupos especiales en la OMC. Antes de trabajar en la misión de Guatemala ante la OMC como consejero legal en 2004, asesoró a varias asociaciones gremiales de la Cámara de Industria, así como de la Comisión de Exportadores de Textiles y Vestuario de Guatemala en asuntos de negociaciones comerciales y cuestiones legales. De 1996 al 2000, participó como negociador comercial en materia de solución de diferencias y como asesor legal de la Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Economía de Guatemala. Así que sin más, bienvenido, Marco Tulio. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento por la invitación a este conversatorio, así como la oportunidad de intercambiar ideas y opiniones con distinguidos colegas y amigos. Las opiniones o ideas que puedo ofrecer el día de hoy las hago a título personal y no necesariamente representan la posición del gobierno de Guatemala. Por espacio de 6 minutos y medio, voy a abordar la relación entre comercio y salud de una manera un poco más amplia que la que fue abordada tanto por Melvin como por mi amigo Henry, y lo voy a hacer en 4 puntos. El primer punto es que la relación entre comercio y salud no es nueva y la encontramos virtualmente en todos los aspectos de nuestras vidas. Está demostrado que la salud se ve afectada positiva o negativamente, por ejemplo, por el incremento de los flujos transfronterizos de bienes y servicios, personas y capitales. Tomemos como primer ejemplo el caso de movimiento de personas y cómo ello puede impactar en la salud. Ya lo mencionaron 2 personas en este conversatorio, pero si ustedes se recuerdan, en diciembre del 2019 hubo un brote epidémico de neumonía
de causa desconocida en Wuhan, China. El 30 de enero del 2020, ya la OMS declaraba una emergencia sanitaria de preocupación internacional, justo cuando aparecían casos en Tailandia y Japón. El 11 de marzo, esto es apenas mes y medio después, la enfermedad se hallaba reportada en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida por la OMS como una pandemia. El resto es historia que todos conocemos. Otro ejemplo del impacto del comercio en la salud es el incremento en los flujos comerciales de bienes que pueden producir el intercambio de costumbres, estilos de vida, así como la creación o cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores. Mientras más abierta es una economía, más opciones tendrán los consumidores. Con mayores opciones, mayor posibilidad hay de cambio de hábitos y preferencias de consumo. La próxima vez que ustedes vayan a un supermercado, vean, por ejemplo, cuántas opciones de cereal tienen disponibles. De esas opciones, observen cuántos son cereales y marcas importados. Pregúntense cuántos de esos cereales existían en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y también pregúntense qué desayunaban nuestros abuelos, nuestros padres y qué desayunamos ahora nosotros y nuestros hijos. Al responder estas preguntas, es posible que noten que ha habido un cambio en los hábitos de alimentación originado por una mayor oferta de productos en el mercado. En el área de comercio de servicios y sus modos de prestación, también podemos observar, por ejemplo, la migración de profesionales de la salud o el turismo médico, y cómo ello también impacta el acceso a la salud. Si pensamos un poquito más, de manera más sofisticada, actualmente tenemos los servicios de medicina por Internet, la innovación y desarrollo de nuevos medicamentos, dispositivos médicos y nuevas terapias, el uso de inteligencia artificial, así como el uso de tecnologías para monitoreo, control y seguimiento de pacientes. En todos estos ejemplos, nuevamente comercio y salud están directamente vinculados y en cierto modo regulados por las disciplinas sobre el comercio de servicios, los derechos de propiedad intelectual, las regulaciones técnicas, los principios que rigen el comercio de mercancías, etc. El segundo punto es que la relación entre comercio y salud es multidimensional y multidisciplinaria. Históricamente, la relación entre comercio y salud ha operado en distintas esferas de política. De hecho, existe una Organización Mundial de la Salud y una Organización Mundial del Comercio. Internamente tenemos un Ministerio de Salud y un Ministerio de Comercio o de Economía. Los encargados del tema de salud son generalmente médicos o profesionales de la salud expertos en salud, mientras que los encargados del tema comercial son normalmente economistas, abogados o internacionalistas expertos en comercio. Las visiones en ambos lados de la ecuación son distintas. Ello apoya la proposición de que la relación entre comercio y salud es multidimensional y multidisciplinaria. El análisis de un aspecto de salud no puede realizarse sin el análisis de sus implicaciones comerciales y económicas y viceversa. El ejemplo más claro sobre el aspecto multidimensional y multidisciplinario de la relación entre comercio y salud es, por ejemplo, el trabajo que se desarrolla en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS. En dicho foro participan médicos, normalmente de los ministerios de salud de las partes contratantes, cuyo objetivo es reducir el consumo y los efectos nocivos del tabaco. Para lograr ese objetivo, el Convenio Marco prevé la adopción de medidas fiscales, comerciales, en materia agrícola y hasta en materia criminal. De este modo, el tema de impuestos corresponde a los ministerios de finanzas públicas. El tema de etiquetado y propiedad intelectual son temas bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía. La sustitución de los cultivos de tabaco por otros cultivos es un tema que corresponde al Ministerio de Agricultura. Y las medidas sobre comercio ilícito requieren la acción del Ministerio del Interior o de Gobernación y otras agencias especializadas. Dicho de otro modo, para abordar la preocupación de salud sobre tabaco,
es necesario un enfoque multidimensional y multidisciplinario que requiere la colaboración de varios ministerios, agencias especializadas y la intervención de varias disciplinas. Adoptar un enfoque de esta naturaleza es indispensable para encontrar el punto de equilibrio entre los valores que persiguen salud y los valores que persiguen comercio. Ese equilibrio permite la adopción de regulaciones adecuadas, que no sean arbitrarias ni discriminatorias y que logren los objetivos de protección y promoción de la salud sin ser más restrictivas de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. Dicho en palabras más simples, a comercio le interesa que haya salud. La salud puede mejorarse a través del comercio. Muchos de los efectos negativos del comercio sobre la salud pueden resolverse a través de las disciplinas comerciales con una adecuada orientación científica por parte de salud. Y el punto cuarto y final de mi presentación es la relación entre comercio y salud requiere constante cooperación y adaptación. Primero, cooperación, para entender que comercio y salud no son dos conceptos opuestos o irreconciliables. Más bien, ambos tienden a complementar. Es posible proteger y mejorar la salud a través del comercio, innovación y el desarrollo, transferencia de tecnología, así como un mayor flujo de comercio de servicios e inversión. Ciertamente la cooperación también requiere un mejor entendimiento de las distintas esferas de política que se interrelacionan y un mayor intercambio de información. De hecho, las disciplinas comerciales reconocen el valor de la salud y la necesidad de su protección, como ha quedado demostrada en diversas oportunidades. Los miembros de la OMC han recurrido al mecanismo de solución de diferencias de esa organización. Por ejemplo, el sistema de la OMC le ha dado la razón a la Unión Europea cuando prohibió la importación y uso de amianto en la construcción de casas y edificios al demostrarse científicamente que ese material causaba cáncer. Recientemente, el órgano de apelación también le dio la razón a Australia y le permitió el uso de empaquetado genérico para la comercialización de cigarrillos y productos de tabaco. E igualmente, el órgano de apelación autorizó a Corea a adoptar medidas restrictivas a las importaciones de productos provenientes de Japón en respuesta a los efectos del derrame nuclear en Fukushima. El segundo elemento de este último punto, y con esto termino, es la adaptación, porque la relación entre comercio y salud es dinámica. El sector productor de mercancías y prestador de servicios debe adaptarse constantemente a dos cosas principalmente: a las regulaciones que imponen los estados, en algunos casos como consecuencia de compromisos asumidos internacionalmente, y dos, a las tendencias que se originan por el cambio de las preferencias de los consumidores. Una mejor comunicación con el sector público es fundamental para entender mejor las preocupaciones del sector privado y que la actividad regulatoria tome en consideración dichas preocupaciones. Asimismo, un mejor entendimiento de las necesidades y preferencias del consumidor también son importantes para ir adaptando los procesos productivos a estas nuevas tendencias. En términos generales, el diálogo es la base del éxito. Y mis felicitaciones a FECAICA por generar este espacio de discusión. Muchas gracias. Al contrario, Marco Tulio, muchísimas gracias a usted por la interesante exposición que nos realiza el día de hoy. Y precisamente el tema del balance es algo que nos ocupa bastante a la industria. Y es por eso también que hemos invitado el día de hoy a Carlos Raúl Morales, quien nos va a hacer su intervención inicial y apreciaciones sobre este y otros temas. Antes de darle la palabra, quisiera leer una breve reseña de su hoja de vida. El embajador Carlos Raúl Morales es diplomático guatemalteco de carrera. Estuvo activo por más de 28 años en el Servicio Exterior de Guatemala. A lo largo de su carrera, desempeñó varios cargos, entre ellos, ministro de Relaciones Exteriores en 3 gobiernos diferentes, viceministro de Relaciones Exteriores, responsable de la política exterior en 2 ocasiones y 2 gobiernos diferentes, director general de Política Exterior Bilateral por 4 años, secretario general de la Cancillería por 4 años y además de varios cargos en el exterior. Durante su carrera, también ocupó diferentes posiciones como presidente de la Organización Internacional del Azúcar, presidente de 2 asambleas de la Organización de los Estados Americanos, OEA, presidente de la Asociación de Estados del Caribe,
vicepresidente del organismo de la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, y vicepresidente en el Foro de Cooperación América Latina y Asia del Oeste, entre otros cargos. Es experto en temas de soberanía y dominio. Además, posee posgrados en criminología y seguridad estratégica. Ha recibido varias condecoraciones, entre ellas de la Santa Sede, del Gobierno de Italia, del Gobierno de España, del Gobierno de México, del Gobierno de Chile, entre varias otras. Así que sin más, Carlos Raúl, bienvenido a este evento. Muchas gracias a todos los colegas que se encuentran en este foro. Un abrazo fuerte. Como dijo Melvin, tenemos rato de no vernos por la pandemia, pero aquí ya vemos varias personas que le hemos apostado y hemos creído en la integración de Centroamérica. Quiero iniciar señalando que la primera interrogante que nos planteamos, y voy a intentar no repetir porque creo que todos hemos ido abordando el tema en la misma línea. La primera pregunta que nos hacemos es, tenemos dos valores, salud y comercio. ¿Cuál vale más? Y es una interrogante válida, que por supuesto para los expertos tendrá una respuesta fácil, pero para las personas que están sufriendo en este momento por una u otra razón, en el caso más ejemplar es el de la pandemia, pues resulta una pregunta difícil de responder. Yo puedo decirles que la región centroamericana a la cual pertenecemos le ha apostado al multilateralismo. Nosotros aceptamos los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Somos signatarios de la Carta de San Francisco del año 45. Estos principios armonizan la relación entre comercio y salud, porque no puede ser de otra manera. De hecho, todos nuestros países pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, fundada el 7 de abril del 48. Todos pertenecemos a la Organización Mundial de Comercio, cuyo antecedente es el GATT, fundado el 30 de octubre del 47. Entonces, ¿cómo es posible que si aceptamos esos principios que rigen la organización en su contexto en general, vamos a poner dos valores a tratar de enfrentarlos? Como dijo Marco Tulio, como dijo Melvin, como dijeron todos quienes me antecedieron en la palabra, tenemos aquí una situación que tenemos que saber interpretar, que tenemos sencillamente que saber entender. Nuestra región, todos los países de nuestra región forman parte de los más importantes órganos globales, hemisféricos, regionales y subregionales. Eso es un tema que tenemos que tener presente porque en ese contexto hemos asumido una serie de compromisos para cada uno de nuestros países. Todos nuestros países, sin excepción alguna, apostamos por el diálogo y la concertación política como parte precisamente de una de las características de nuestras políticas exteriores, de cada uno de los países. Y por supuesto, en ese marco, apostamos por los acuerdos, tanto de carácter bilateral como de carácter multilateral, y en este caso en particular, acuerdos en materia de salud, en materia de comercio. Es decir, pareciera, por eso los trato de llevar paso a paso para entender por qué razón estos valores no se contraponen. Pero para poder entender por qué no se contraponen, también es importante conocer la realidad de la región centroamericana, que por supuesto la vivimos repitiendo a cada momento, pero a veces nos cuesta entender dónde estamos parados. Uno, y quiero comenzar por la parte humana, tenemos índices de desarrollo humano que no son los mejores y que no deben orgullecernos. Al contrario, nos debe preocupar. La pobreza en Centroamérica y en particular en el Triángulo Norte va en un incremento terrible. El deterioro de nuestras sociedades realmente pareciera imparable y es algo que tenemos nosotros como centroamericanos que lograr contrarrestar. Y esto se ve reflejado en un simple tema que se llama la migración irregular. La migración irregular no se da porque la gente quiera irse o porque le guste más vivir en el frío en Estados Unidos, no, porque además a nuestra gente le gusta vivir en Centroamérica y en particular en Guatemala. Al guatemalteco no le gusta migrar, se va por las condiciones de vida que tenemos en nuestra región. La región de hecho viene siendo objeto de muchos planes, CARSI, Plan de la Alianza para la Prosperidad, Plan de Desarrollo Integral, América Crece, ahora el Plan Biden, y apenas me remonté a CARSI, que es del año 2010, 2009. O sea, podría irme más atrás y les puedo mencionar muchos planes más que lo que buscan es precisamente tratar de intervenir en la región para mejorar los índices de desarrollo humano y tener un impacto, por supuesto, en el bienestar de mucha de nuestra población que se encuentra, por supuesto, en una situación muy compleja. En el caso de Guatemala, por poner un ejemplo, antes de la pandemia, de acuerdo a datos del Banco Mundial, teníamos un 62.3% de pobreza. Vamos a ver ahora, pospandemia, con cuánto nos sale, pero va a ser un tema realmente alarmante. Y por supuesto, esto deriva en que la salud de los habitantes de nuestra región es una salud muy vulnerable y que por supuesto tenemos que cuidar.
Pero por otra parte, también es importante recordar que la región le apostó a su desarrollo desde 1951, desde la creación de la ODECA, desde 1961, desde el Tratado Marco de Integración Económica, le apostó a la integración política de Centroamérica, pero en particular le apostó a la integración económica. Claro, una integración económica que no le hemos podido concretar, yo diría por intereses determinados. Desde esa época nos pusimos como meta la unión aduanera, que hoy tristemente, bueno, la tenemos Guatemala y Honduras, ahí va caminando, se sumó El Salvador, pero el resto de países de la región no han querido incorporarse por intereses de sectores, por intereses de ciertos grupos que no quieren creer que la integración es el camino para el desarrollo económico. El comercio intracentroamericano ha sido el motor del desarrollo económico y en la mayoría de los casos, y creo que hoy todavía aún es así, en la propia región centroamericana, todos los países en su conjunto representan el segundo socio comercial de cada uno de los países. Por ahí Melvin es el experto en estos datos y tendrá los datos más actualizados, pero gracias precisamente a ese comercio intracentroamericano es que a nosotros no nos han pegado las distintas crisis como le han pegado al resto de países en el mundo. La crisis, por ejemplo, financiera 2008-2009 y ahora, por supuesto, el tema de la pandemia, que por supuesto nos vimos afectados, sí, pero a pesar de ello, y si lo vemos de manera general, nos damos cuenta que la región, y en el caso particular de Guatemala, fue uno de los países menos afectados económicamente, aunque por supuesto que tenemos muchas cosas que lamentar. Pero la integración es vital, el comercio es vital y la relación económica entre los países de la región es vital y eso no lo podemos parar y sencillamente no lo podemos disfrazar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Marco mencionó algo importante, el equilibrio. Todo en la vida es un equilibrio. Los extremos son malos. Los extremos no nos llevan a ningún lado bueno. Tenemos que practicar en el día a día dos cosas, el diálogo y el equilibrio. Buscar puntos intermedios. Ni todo es blanco ni todo es negro, hay puntos grises y tenemos que tener la capacidad de poder hacer conciliar esos principios, tanto de salud como esos principios de comercio, como en el caso particular de esta charla que estamos dando el día de hoy. Las políticas de Estado deben ser producto del consenso de los intereses nacionales. Pero el interés nacional no solo es la salud y no solo es el comercio, hay muchos elementos más que entran en juego, pero los gobiernos deben de tener la capacidad de liderar procesos de negociación entre los distintos sectores y no se diga lo interno del gobierno, como lo dijo Marco Tulio. Es decir, tenemos que tener la capacidad de sentar a nuestras propias instituciones y tratar de discernir y encontrar qué es lo que más le parece al país, no casarnos con una idea porque esto es lo que tiene que ser. Y por supuesto, una vez consensuados los órganos del Estado, ir hacia afuera a tratar de entablar diálogos y concertación política con todos los sectores de la sociedad. Entonces, esas políticas de Estado deben ser producto del interés nacional y del consenso de todos los sectores, que es difícil ponerlos en armonía, pero por supuesto que es difícil, y si nadie dijo que gobernar era fácil, yo no sé por qué se mueren tantos por gobernar, si eso no es sencillo, pero bueno, eso es precisamente la habilidad del líder. El líder tiene que buscar esos puntos de consenso y esos puntos de encuentro, en donde por supuesto no todos van a ganar, pero quiero decir, su 100%, pero pueden ceder y en una negociación podemos tener obviamente resultados importantes. Segundo, a través de los principios que informan el multilateralismo, y lo quiero reiterar, ya lo dijeron todos mis antecesores acá, pero la salud y el comercio no son principios que se contraponen. Tenemos que encontrar precisamente ese punto de equilibrio. En la región, en cada país de nuestra región, debe de prevalecer precisamente ese diálogo. Es fundamental. La región necesita del comercio, también necesita de la salud, pero podemos encontrar precisamente esas medidas que nos permitan tratar de salir adelante. Y en esto juega un factor fundamental la institucionalidad centroamericana, que además tiene una gran responsabilidad en la armonización de estos valores. Hoy acá con nosotros se encuentra una de las instituciones de la integración centroamericana que diría yo mejor función de la integración centroamericana, que es la CIECA. La CIECA son 60 años de historia, que si no ha avanzado más es porque los países precisamente en sus intereses particulares de no avanzar en la unión aduanera no se lo han permitido, pero la CIECA es de las pocas instituciones serias a nivel centroamericano, no politizadas, y que me consta que la gente que ha estado ahí ha sido gente
buena, correcta, que ha tratado de buscar lo mejor para la integración económica centroamericana. Entonces, la institucionalidad centroamericana tiene una gran responsabilidad con la región y esa gran responsabilidad es entrar en armonía, en este caso, con el Consejo de Ministros de Salud Pública, de una manera seria, de una manera profesional y tratar de encontrar precisamente el punto de encuentro de esos valores que nos permitan proteger la salud, desde luego, pero que también nos permitan continuar con ese comercio, con las medidas necesarias que nos permitan subsistir. Yo sé que este tema no es estrictamente económico, pero hay dos monstruos, perdón por llamarlo de esta manera, es una forma coloquial, pero hay dos grandes países que están en los extremos de Centroamérica, México y Colombia, que ya vieron el valor, el tesoro de lo que representa ese anhelado mercado común centroamericano que hoy aún no concretamos. Y que ellos precisamente han querido entrar a ese mercado porque saben lo que vale. Solo nosotros los centroamericanos que estamos dentro no nos terminamos de percatar el tesoro que tenemos dentro y lo mucho que hemos perdido al demorar el ingreso en vigencia de la Unión Aduanera entre todos los países. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Carlos Raúl, por su interesante intervención. Y me gustaría destacar en este momento el tema del diálogo. Definitivamente, pues eso es lo que FECAICA pretende hacer con este tipo de eventos, que podamos discutir entre el sector público, sector privado, academia, en relación a estos temas tan importantes. Varias personas incluso estaban sorprendidas que nosotros como industria tocáramos este tema, pero consideramos que era importante hacerlo y hacerlo nosotros proactivamente. Y pues es así que cerramos la primera parte de nuestra actividad y pasamos con el panel de todos nuestros expertos, pero primeramente quisiera presentar al moderador del día de hoy, que es el señor Mauricio Vieira, y de quien voy a leer una breve reseña de su hoja de vida. Mauricio Vieira es profesor y coordinador de la Cátedra Combate y Prevención al Comercio Ilícito y Crimen Organizado Transnacional en la Universidad para la Paz en Costa Rica. Obtuvo su doctorado en Política Internacional y Resolución de Conflictos de la Universidad de Coimbra, Portugal. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Coimbra, especialista en Derecho Internacional y periodista de la Universidad de Fortaleza en Brasil. Asumió posiciones de investigación en el Norwegian Institute of International Affairs en Oslo, Noruega, en el Graduate Institute de Ginebra, Suiza, y en las misiones de Brasil ante las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. Sus líneas de investigación incluyen organismos internacionales, paz, conflicto, crimen organizado transnacional, entre otros. Así que sin más, Mauricio, muchísimas gracias por su apoyo el día de hoy y lo dejo en el uso de la palabra. Empiezo mi intervención agradeciendo a Melvin Redondo, George Henry Thompson, Marco Tulio Tejeda y Carlos Moscoso por sus excelentes contribuciones para el debate acerca de la comprensión de la relación comercio y salud a partir del contexto de la pandemia de COVID-19, y agradezco principalmente a Robert Vinelli, presidente de la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana, FECAICA, y a Claudia Barrios, directora ejecutiva de FECAICA, por concederme la oportunidad de contribuir con este evento. Es importante decir que este conservatorio virtual ocurre 2 días antes de cumplir exactamente 1 año desde cuando la OMS anunció la propagación del COVID-19 como una pandemia, la cual evidenció una fragilidad en los sistemas de salud de algunos países. A partir del 11 de marzo de 2020, todos los países oficialmente estuvieron ante una vulnerabilidad inesperada, y los impactos por el COVID-19 son poco a poco conocidos, presentados y sirven como una forma de pensamiento no solo para generar conocimiento acerca del contexto pandémico, sino también de cuáles estrategias serán necesarias para que los países más afectados por COVID-19 encuentren la resiliencia para reconstruir la cohesión social, la economía y principalmente las políticas sociales que garantizan el bienestar de la población. El tema comercio y salud trae la necesidad de un debate acerca no solo de diferentes tipos de comercio, sino también una perspectiva amplia de salud en el escenario pandémico, sea local, nacional o regional. En este sentido, y a partir de las intervenciones en este conservatorio, direcciono algunas preguntas para ampliar el debate y mejorar nuestra comprensión acerca del tema. Y aquí voy exactamente a hacer algunas preguntas en orden de presentación, de intervención.
Y empiezo con Joy Henry Thompson, que es exactamente, la pregunta es, ¿cómo se puede asegurar salud o seguridad humana en el concepto más amplio al permitir un comercio libre? Y voy a seguir también con las otras preguntas exactamente para que nosotros pudiéramos organizar este momento de diálogos en un bloque solo con las respuestas. Melvin Redondo. Es interesante porque en abril de 2020, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, publicó un documento intitulado Estimación del Impacto Económico del COVID-19 en Centroamérica y República Dominicana, con el objetivo de simular escenarios potenciales de la evolución de la crisis sanitaria. Y un año después de esta publicación hay un fragmento del texto que refleja la relación entre comercio y salud, que dice: a medida que ese proceso se alargue, la implicación de las políticas públicas que se implementen tomará mayor significancia en la economía. Está en la página 6. Y mi pregunta es así: si la economía es el medio por lo cual los países afectados pueden recuperarse del impacto de la pandemia y la calidad en la salud refleja la condición de los trabajadores para el mantenimiento de la economía activa en el país, ¿cómo establecer un discurso, una narrativa de conciliación a partir de estas dos dinámicas sin crear rupturas en la sociedad entre los grupos que defienden la retomada de la economía en detrimento del mantenimiento de los protocolos internacionales de seguridad contra la COVID-19? Marco Tulio Molina Tejeda, es muy interesante, Marco Tulio, los puntos que elencaste, que este tópico de comercio y salud no es nuevo y que hay una multidimensionalidad en esta dinámica. Interesante mencionar también los aspectos de las fronteras, que las fronteras aún se quedan cada vez más fluidas y frágiles en esta dinámica pandémica. Y mi pregunta ¿es posible decir que hay lecciones para la economía y la salud que debemos aprender a partir de la pandemia de COVID-19? Si hay, ¿cuáles son estas lecciones? Y al señor Carlos Raúl Morales Moscoso, ¿qué razones considera que son los retos que deben superar los estados para lograr el equilibrio entre decisiones entre OMS y OMC en beneficio de la sociedad de los países? Y termino acá con las preguntas direccionadas a cada uno de los expertos, de los panelistas. Muchas gracias. Y empiezo con Joy Henry. El equilibrio entre las resoluciones o la parte normativa y la regulación de salud pasa por un principio. Bien lo tocó Melvin y bastante profundamente también lo tocó Marco Tulio, y es la prueba científica. No podemos tomar medidas si antes no se ha demostrado que científicamente perjudica o de alguna manera podría perjudicar a la salud humana o al medio ambiente. Porque recordemos que aquí está en juego no solo la salud humana, la salud vegetal, animal y medioambiental. Por eso es que en mi exposición nosotros planteábamos lo que era el equilibrio del marco normativo regulatorio, porque no es solo salud desde el punto de vista de la salud humana como tal, sino aquello que converge a la ingesta que lleva el producto y la inocuidad que estos deben de tener. Pero en cada uno de ellos, cada vez que alegamos o que se dice que se toma una medida por salud, debe de estar debidamente respaldada por la realización efectiva desde el punto de vista científico. Marco Tulio hacía un análisis que sí, o sea, a mí se me había olvidado, pero es totalmente correcto. Uno de los acuerdos más importantes que se ha tomado en la esfera multilateral es el protocolo del ilícito del comercio del tabaco. Y en él, desde que nace este sistema normativo universal para proteger la vida humana,
desde el punto de vista de un producto que por su naturaleza es eminentemente lícito y que incluso el que contiene la nicotina es totalmente natural porque la produce la planta, pero sus efectos nocivos deben de ser multilateralmente analizados. De la misma manera debe ser contextualizado el comercio internacional, pero cada uno en la parcela que le corresponde, demostrando que efectivamente causa o puede causar científicamente una afectación al ser humano, al medio ambiente o a la vida en la comunidad. De lo contrario, la medida es eminentemente protectora y se vuelve automáticamente un obstáculo técnico al comercio. Por eso es que insistía, en la mesa deben de estar todos los eslabones y a la hora de tomar una decisión es concertada, porque quienes participan en cada pedazo de ese eslabón son los que mejor conocen el quehacer, y los analistas que están detrás, que asesoran el comercio internacional por la vía pública y por la vía privada, son los que mejor entienden a la hora de tomar la decisión. Es por eso que el especialista pone su propuesta debidamente analizada, consensuada, respaldada técnica, jurídica y científicamente, y el concurso de quienes participan a tomar la decisión. Y eso regional y mundialmente en el concurso de las naciones. En el caso particular intracomunitario o centroamericano, a través del Consejo de Integración Económica Centroamericana, regida por el Consejo de Ministros de Integración Económica, en el que participa el Comité Consultivo de la Integración Centroamericana y en la que convergen todo lo que tiene en el quehacer del comercio intracomunitario. Muchas gracias, señor Jory. Melvin. Gracias. Yo voy a tomar el último punto donde se quedó nuestro amigo Henry Thompson. Y Henry Thompson se refería a la necesidad de retomar el tema de institucionalidad, y yo creo que con la pregunta que tú nos haces es importante cómo construir una narrativa que nos lleve a la conciliación de los temas que en apariencia están en conflicto. Y creo que todos los que hemos hablado sobre el tema en esta oportunidad hablamos de la necesidad de coordinación y hablamos de diálogo. Y yo creo que la institucionalidad regional tiene precisamente esos elementos que permiten construir una narrativa que pueda llevar a un balance entre estos dos temas. Y es uno, que tenemos una instancia de un Consejo de Ministros de Integración Económica que tiene que ver con todos los aspectos que tienen involucrados el comercio intrarregional desde su perspectiva más amplia, no solo lo que es el simple cruce de una mercancía por la frontera, sino todo aquello que involucra todo el tema eminentemente normativo y de regulaciones técnicas. Ese es un primer espacio. Y un segundo espacio es precisamente que el sistema de integración de Centroamérica está basada sobre un modelo que funciona en base a consejos de ministros, y entonces, tal como existe el Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, también existe un Consejo de Ministros de Salud. Y en ese contexto se vuelve imperativo, pues, llevar a una coordinación y a un diálogo permanente entre estas dos instancias. Y un tercer elemento al cual se refería también Henry es que existe una instancia de consulta con el sector productivo y la sociedad centroamericana en general a través del Consejo Consultivo de la Integración Económica en un primer espacio. Así que existe la institucionalidad necesaria precisamente para construir la narrativa que es necesaria para poder llegar a un tratamiento del tema que nos lleve precisamente a evitar que el tema comercio y salud
aparezcan como dos temas en conflicto. Creo que ese es un elemento muy importante. Sin embargo, la institucionalidad existe y creo que tú lo mencionabas al momento de la intervención. Justo vamos a celebrar un año de la declaración de la pandemia. Y en el momento de la pandemia creo que lo que privó fue caos. Y todo mundo se fue por sus propios medios a ver cómo abordaba el tema de la pandemia. Y ahí voy a tomar un elemento que decía Carlos Raúl, y es la necesidad de retomar el tema de multilateralismo. La pandemia puso en evidencia necesariamente que nuestros fundamentos del multilateralismo, pues, fueron debilitados precisamente por esa situación de caos y por esa situación de pánico. Y la pandemia incluso llegó a cuestionar el multilateralismo como un mecanismo adecuado y válido para resolver un problema. Y lo que derivó en la actualidad, y lo estamos viendo, es en una competencia férrea de los países por ver cómo se resuelve el problema de la pandemia. Y esto ha llegado a que hoy por hoy, y se puede decir con solvencia, la distribución de la vacuna pues no es equitativa. Y los países con menor capacidad de maniobraje a nivel multilateral o que no tienen suficiente peso político-económico en el contexto internacional, pues están rezagados en el contexto de acceso a la vacuna. Eso por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo construir definitivamente la reconciliación en los temas? Existen los canales. Uno es el multilateralismo como un canal de cooperación y de coordinación de políticas, y otro los espacios que los diferentes esquemas de integración subregional ya proveen para poder hacer este tipo de abordajes a problemas que son 100% comunes. Naturalmente, toda esta discusión, tal como lo ha planteado Henry, está basada sobre unos principios. Uno, el tema de que hay objetivos legítimos tanto en salud como en comercio. El tema de que a problemas comunes debe de haber un abordaje multilateral, porque si no va a pasar precisamente lo que estamos viendo ahora. Si usted mira la lista de acceso a la vacuna, vamos a encontrar que es altamente dispar el nivel de distribución que se tiene, porque ya se habían hecho compromisos de adquisición desde mucho tiempo que dan lugar precisamente a que los países con menor maniobraje pues tengan menor posibilidad de acceso a la vacuna. Entonces, necesitamos recuperar los espacios de consulta regional, tales como es Comieco, Comisca, en ese contexto, el diálogo multilateral para precisamente equilibrar la capacidad de maniobraje en ese contexto para poder abordar los temas, retomar el principio que está detrás de esto, el reconocimiento de que hay objetivos legítimos, de que salud y comercio no están en contraversión, que se pueden reforzar mutuamente, y la necesidad de que se requieren un enfoque científico precisamente para evitar lo que Marco dijo en su momento, evitar nacionalismos que más bien pues eviten que le encontremos una solución adecuada a estos temas. Yo considero que esa es una forma de construir realmente la narrativa que nos lleve a esa reconciliación de temas. Gracias. Muchas gracias, señor Melvin. Marco Molina. Y la verdad es que hay tanto que decir en la respuesta. Voy a tratar de condensar un poco algunos de los puntos. Tu pregunta es qué lecciones aprendemos o aprendimos de la pandemia para efectos de la recuperación económica y en el tema de salud. Y en lo personal creo que la pandemia fue un duro pero formidable recordatorio de que en este mundo depende de todos y cada uno de nosotros en dos niveles, a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, con pequeñas acciones como, por ejemplo, lavarse las manos, utilizar alcohol, ponerse la mascarilla, el distanciamiento social, etcétera, etcétera.
Porque al final, si nosotros en lo individual no tomamos este tipo de acciones, de nada sirven las acciones colectivas más amplias. A nivel colectivo, también la tenemos en dos dimensiones, a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional es cómo hacerle frente tanto a la pandemia en sí, desde la perspectiva de salud, pero también desde la perspectiva económica. Cómo asegurarse de que todos tienen acceso a alimento, por ejemplo, que tienen acceso a productos médicos, etcétera, etcétera. Y cada país fue tomando las decisiones de política que consideró apropiadas en su momento. Este me lleva al segundo nivel de nivel colectivo, que es el nivel internacional más amplio. Y como el doctor Tedros lo puso en una reunión en la OMS, lo dijo y lo voy a traducir al español, dijo: no vamos a terminar con la pandemia en ningún lugar hasta que terminemos la pandemia en todos los lugares. Y el mensaje es muy poderoso detrás, porque de nada sirve que los países desarrollados vacunen a toda su población y se inmunicen si no se aseguran de inmunizar también a los países en desarrollo. Y aquí quiero tomar el punto que hacía Melvin sobre la falta de equidad en la distribución de la vacuna. Si estamos bajo el concepto de una cooperación internacional para acabar con la pandemia, uno esperaría no ver restricciones a las exportaciones de vacunas, por ejemplo, que recientemente han impuesto países como los de la Unión Europea. Por otro lado, también no hay que culpar simplemente a aquellos que tienen la posibilidad de producir vacunas. También tenemos que ver hacia el interior de nuestros sistemas, en particular los países en desarrollo. Yo sé de casos de países que hicieron un pedido importante de dosis de vacunas y que no las pudieron importar porque no se tramitó a tiempo el registro sanitario para su comercialización en esos países. También es evidente, y no solamente aplica para las vacunas del COVID, sino que en general para todos los medicamentos, las debilidades que existen en los sistemas de compras de gobierno de los estados, que generan corrupción, que generan problemas o altos precios de medicamentos. Estas son cuestiones que tienen impacto directo en la salud y que creo que COVID nos está mostrando con una mayor crudeza, porque no es lo mismo cuando hay un tipo de enfermedad concentrada en unos cuantos pacientes a algo que ha sido declarado como una pandemia que nos afecta a todos por igual. Ahora, también hay que ponerse en el contexto de en qué momento y cómo aconteció todo esto de la pandemia. Todos somos profetas del pasado. Es muy fácil criticar hacia atrás, pero si nos ponemos en el momento, hace un año exactamente, la información con la que se contaba sobre el virus, sobre las medidas que se tenían que tomar, todos estábamos en un territorio completamente desconocido. De hecho, creo que ninguno de nosotros pasó una pandemia antes en todas nuestras vidas. Y solo para poner un ejemplo, aquí en Suiza, en los primeros días, las recomendaciones oficiales del gobierno suizo, del Consejo Federal, fue: no es necesario utilizar mascarilla, en la medida que ustedes mantengan una distancia de por lo menos 1,5 metros, el distanciamiento social. Claro, la recomendación viene por dos razones en ese momento específico. Primero, era falta de información y conocimiento sobre el virus, que posteriormente se descubrió que por la falta de circulación de aire, por el reciclamiento del aire en un ambiente, podía generar la contaminación por COVID. Y el otro elemento era más de una cuestión política económica, es decir, el gobierno suizo no tenía suficiente número de mascarillas para darle a toda la población. Y de hecho hubo escasez por semanas de mascarillas hasta que finalmente entraron 30 millones de mascarillas que pudieron distribuirse en el mercado. El punto es que esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa y no preparados. Y los diferentes tipos de acciones que se tomaron en los diferentes gobiernos probablemente menoscabaron los esfuerzos de unos respecto a los de otros. Veamos el caso de Centroamérica. Si tenemos un Salvador que cierra sus fronteras completamente por un periodo de 2-3 meses
y Guatemala por 2 semanas y luego reabre, luego vuelve a cerrar por otra semana y luego reabre, obviamente los esfuerzos que realiza El Salvador se ven menoscabados por las aperturas parciales y constantes de Guatemala. No estoy echándole la culpa a Guatemala de ninguna manera, pero en su momento también se debe a la falta de información y a la presión y a la tensión que existe entre los valores de salud y de comercio. Porque en la medida en que se cierra una economía por 2 semanas, eso cuesta un montón de plata. Y como en toda crisis, hay quienes ganan plata y hay quienes pierden plata. Si ustedes ven, por ejemplo, todos los desarrolladores de plataformas, de tecnologías de la información, hicieron un montón de plata. Ahora están haciendo un montón de plata los que desarrollaron la vacuna. Pero por el otro lado, el sector de turismo es uno de los más afectados, más golpeados por esta pandemia. ¿Qué lección aprendimos? Muchos de los sectores se tuvieron que reinventar, tuvieron que adaptarse. Mucho del trabajo que se hacía antes de manera presencial y que existe la posibilidad de hacerlo de manera remota, ahora lo hace de manera remota. Mucho trabajo de oficina se hace desde la casa. Muchos restaurantes empezaron a vender el takeaway, es decir, servicio a domicilio. Y esos pocos que se lanzaron a la aventura de servicio a domicilio, que tal vez jamás lo habían hecho, son los que hoy en día subsistieron y están sobreviviendo a la pandemia. Otros tuvieron que cerrar. Y esto lo vemos no solo en Centroamérica, lo vemos en los países europeos, lo vemos en Estados Unidos. Entonces, nuevamente es la capacidad de adaptarse y de hacer un uso más eficiente de los recursos, y con esto termino, porque como nosotros pudimos observar en este tiempo de pandemia, muchos aeropuertos se cerraron, muchas fronteras se cerraron, pero los negocios siguieron. Y ahí es donde, por ejemplo, para terminar con este punto, vemos las actividades de asistencia técnica y capacitación de la Organización Mundial del Comercio. En el pasado, antes prepandemia, se organizaban los seminarios, por decir algo, en un país en desarrollo en África. Y eso implicaba, obviamente, encontrar un hotel, mover a todos los participantes del seminario a ese hotel, mandar gente de la secretaría para que pudieran tener un seminario por espacio de 5 días. Muchas veces los funcionarios de la Secretaría de la OMC debían viajar por 2 días para dar una presentación de 30 minutos y luego tomar el avión y de regreso otros 2 días para regresar a Ginebra. Hoy en día mucha de la asistencia técnica se hace de manera virtual. Y con ello, no solo se reducen costos, se hace un uso eficiente de los recursos, sino que al mismo tiempo se abrió a más participantes. Antes, por cuestiones de presupuesto, solo podían participar de 20 a 25 personas. Hoy en día, las plataformas virtuales permiten abrirlo a más participantes. Y eso significa más gente que se puede capacitar con menos recursos y en menos tiempo. Y bueno, estas son algunas de las lecciones que creo que aprendimos de la pandemia. Creo que lo importante es que sigamos pensando, cambiemos nuestra forma de pensar y nos enfoquemos más a un tema de cooperación internacional, cooperación doméstica y responsabilidad individual. Gracias. De pronto, si pudiéramos pasar entonces a responder la pregunta que se le hacía a Carlos Raúl Morales. La pregunta que me hicieron para recordarla es, ¿qué razones considera que son los retos que deben superar los estados para lograr el equilibrio entre decisiones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial de Comercio en beneficio de las sociedades de los países? Primero, quiero destacar que cada vez que se aprueba o se apoya una resolución en cualquier organismo multilateral por cada uno de nuestros países, pues es una decisión consultada con capital, es una decisión normalmente consultada con las cancillerías y con los ministerios responsables de esos temas. Si es un tema de salud, pues se consulta con el Ministerio de Salud. Si es un tema de comercio, con el Ministerio de Economía. Y creo que ahí es donde se origina parte del problema,
porque muchas veces los distintos ministerios, los ministerios sectoriales, se apropian de los temas, lo cual está bien, pero muchas veces muchas decisiones no solo afectan ese tema en particular, sino que afectan otras áreas. Hoy día prácticamente todo está interconectado, prácticamente no hay un tema propio, por ejemplo, que pertenezca a energía y minas, porque de una u otra forma va a repercutir en medio ambiente, o un tema que solo tenga que ver, por ejemplo, con economía, porque va a repercutir en salud y viceversa. Y así podemos poner ejemplos en todas las instituciones del Estado. Por lo tanto, creo, Claudia, que lo importante acá es considerar que lo que cuando se aprueba una resolución, cuando se aprueba un instrumento de cualquier tipo, bilateral, multilateral, sea esta una declaración política o sea un tratado, convenio o acuerdo, debe de hacerse las consultas interinstitucionales. Yo recuerdo que en la época en que era vicecanciller, en varios temas establecimos mesas de trabajo desde la Cancillería que nos permitía poder coordinar con los distintos ministerios sus diferentes posiciones. La Cancillería usualmente es neutral, no tiene por qué ser pro salud o pro energía o pro ambiente o pro economía, usualmente son bastante neutrales, y el rol de la Cancillería, precisamente de los ministerios de Exteriores, es precisamente el poder elaborar esa política exterior que le va a someter a la consideración del presidente, que luego se va a convertir en una política de Estado. Entonces, en mi intervención inicial yo hablaba de un diálogo, de una concertación entre todos los sectores, y esto es fundamental antes que cualquier funcionario guatemalteco, salvadoreño, hondureño, nicaragüense, costarricense, panameño, dominicano o beliceño, todos miembros del sistema de la integración centroamericana, es fundamental consultar y acordar con sus gobiernos cuáles son las posiciones que se van a implementar. Pero para establecer estas mesas de trabajo, estas reuniones intersectoriales, interinstitucionales, es importante tener un liderazgo en cada uno de los países. Es importante que las cancillerías ejerzan ese liderazgo, es importante que quien dirige la política exterior, que es el presidente de la República, precisamente ejerza ese liderazgo para armonizar las posiciones de las instituciones. Una vez armonizadas esas posiciones entre instituciones públicas, es fundamental las consultas y el diálogo con los sectores que se van a ver involucrados o que se van a ver afectados con esas decisiones. Es decir, no podemos tomar, por poner un ejemplo, una decisión en materia de salud si esta va a afectar de alguna manera al sector privado y viceversa. O no podemos tomar una decisión en materia, por ejemplo, medioambiental, que está ahora bastante de moda, si esto va a afectar una inversión, por ejemplo, en materia de energía, o viceversa, o de energía, si va a afectar al tema medioambiental. Entonces, yo creo que un tema acá importantísimo es que una vez logrado ese consenso, ese diálogo entre las instituciones, poder convocar a reuniones permanentes, a consultas permanentes, a los sectores que puedan pues verse afectados o interesados obviamente con este tema en particular. La participación de los sectores es vital para que esa decisión que tome el Estado pues obviamente tenga mayor legitimidad cuando toque implementar esa decisión a lo interno. Algunos países tendrán que hacer algunos ajustes institucionales, algunos países tendrán que hacer ajustes legales, pero esto, Claudia, creo que es fundamental de cara a poder asumir posiciones. Luego, lo que sucede es que cuando no se hace este proceso y se toman decisiones de un día para otro, o se toman, por ejemplo, Marco Tulio está en Ginebra y tiene que tomar una decisión y no la consulta, y luego esa decisión hay que implementarla en el país, lo que va a pasar es que van a generar problemas en Guatemala, en el caso de Guatemala, ¿no? Por poner apenas un ejemplo, perdón que te use de ejemplo, Marco Tulio, pero, y de hecho lo hemos visto en el camino. Por ejemplo, yo puedo hablar por Guatemala. Guatemala es un país que le apuesta al multilateralismo de manera increíble, pero sí creo, y esto es una autocrítica, porque no es un tema que pertenezca a un gobierno, no estoy criticando a ningún gobierno, no quiero que me malentiendan, es una práctica que tenemos que mejorar, ese proceso de consultas previo a adoptar ese tipo de decisiones, porque luego nos sucede que no podemos implementar esas decisiones porque sencillamente el Estado no estaba en capacidad de poder asumir ese compromiso. Hay una serie de instrumentos, por ejemplo, ahorita en el marco de la OIT,
Hay una serie de convenciones que Guatemala no ha podido firmar, y es precisamente porque sabe que al momento de firmarlo va a asumir una serie de compromisos al interno que lo más seguro es que va a terminar en una demanda en la que el Estado va a terminar pagando o resarciendo a sectores porque no tiene esa capacidad. Ahora, no se trata de no firmar y no firmarlo para siempre, no, al contrario, se trata de evaluar cómo puede hacer el país para implementar precisamente esas medidas que se están tomando en el órgano multilateral, y que al final, aquí abordo un tema complejo, difícil, pero es la verdad. El multilateralismo, la globalización, lo que vino de alguna manera es los países ceden un poco de soberanía cada vez que se adhieren, cada vez que firman o cada vez que forman parte de uno de estos instrumentos internacionales. En particular, los instrumentos jurídicos, como son los acuerdos, los convenios o los tratados. En el caso de las declaraciones políticas, aún es soft law, y aunque hay una corriente moderna que trata de que el derecho suave, como se le conoce, pueda afectar el derecho interno, eso aún no ocurre, al menos en nuestros países aún no ocurre, pero sí es importante poder revisar y poder estar con todos los sectores que van a verse afectados, poder tener un diálogo franco, abierto, para poder tomar la mejor decisión posible para el Estado de Guatemala. Entonces, yo creería que ese es el gran reto que tenemos, es más coordinación, es más relación con los sectores, es sentarnos a hablar, y es que ningún ministerio, ningún sector crea que su tema es propio, es solo de ellos y le pertenece, porque no. Cada vez que tomen una decisión, seguramente habrá un daño colateral, habrá alguien más que salga afectado precisamente con esa decisión, y por eso la importancia de que el Estado de Guatemala esté bien coordinado, no solo al interno de sus instituciones públicas, sino que con todos los sectores que componen ese Estado. Muchísimas gracias, Carlos Raúl. Y es así como damos finalización a este panel. Y es así, pues, como quisiera dar conclusión a la actividad, haciendo ver que la relación entre comercio y salud es cada vez más estrecha, por lo que consideramos de vital importancia que siempre se dé el diálogo y el trabajo en conjunto a nivel regional, y que cada vez este pueda ser con mayor articulación, buscando siempre la equidad y el acceso tanto al comercio como a la salud para cada uno de los países miembros. Así que, pues, nuevamente les agradezco por su participación, tanto a nuestros expertos, a nuestro moderador y a cada uno de ustedes, medios de comunicación y asistentes al evento. Gracias.